Una mañana fría de abril de 2012, una familia entera desapareció sin dejar rastro en las sierras de Córdoba, Argentina. Eran 4 personas, un matrimonio joven y sus 2 hijos pequeños. Habían salido rumbo a un retiro espiritual en una zona rural conocida por su energía mística, pero jamás regresaron. Ni el auto, ni los cuerpos, ni siquiera una pista. Solo el silencio implacable del monte. Durante años, la investigación fue un callejón sin salida. Hasta que, 13 años después, algo muy inquietante apareció en un paraje remoto, sellado con símbolos antiguos y un olor fétido que nadie pudo explicar. Lo que encontraron no solo reabre el caso, sino que lo convierte en uno de los más escalofriantes de Argentina. ¿Fueron víctimas de algo más grande de lo que podemos entender? ¿O todo fue una huida cuidadosamente planeada? Hoy vas a conocer la historia completa. Suscríbete y activa la campanita. Esto apenas comienza. Ellos no eran diferentes a muchas otras familias argentinas que, buscando una vida más conectada con la naturaleza y lejos del caos urbano, decidieron emprender un viaje hacia el interior del país. Los Méndez, como los conocían en su barrio de Lanús Oeste, en la provincia de Buenos Aires, eran una familia modesta, espiritual y profundamente unida. Martín Méndez tenía 36 años. Era electricista, apasionado por la historia y los libros de ciencia ficción. Según quienes lo conocieron, era reservado, pero extremadamente protector con su familia. Su esposa, Clara Medina, de 34, era maestra jardinera, amaba la meditación, la cocina vegetariana y tenía una personalidad más extrovertida. Juntos tenían 2 hijos, Emilia, de 7 años, y Benjamín, de apenas 4. Durante años, habían fantaseado con la idea de dejar la ciudad y construir una vida más simple, rodeados de naturaleza. En 2011, luego de una serie de talleres de espiritualidad y contacto con lo ancestral, tomaron una decisión radical: vender el auto, reducir sus pertenencias al mínimo y partir rumbo a las sierras de Córdoba, más precisamente a un poblado conocido como San Esteban, un rincón serrano con menos de 2.000 habitantes, donde abundan las comunidades alternativas, los retiros energéticos y los rumores sobre zonas de poder. Clara había conocido ese lugar en un encuentro de meditación un año antes y hablaba del sitio con una reverencia casi sagrada. Afirmaba que allí se percibía una energía distinta, como si el tiempo pasara más lento, como si algo o alguien los estuviera llamando. Martín al principio era más escéptico, pero después de una experiencia que él mismo definió como trascendental, una especie de trance vivido durante un retiro de silencio, empezó a mostrarse más interesado en temas místicos y convencido de que algo más allá de lo físico los esperaba. Durante meses prepararon el viaje, redujeron sus pertenencias a unas pocas cajas, vendieron electrodomésticos, regalaron ropa, cerraron cuentas. No hubo despedidas dramáticas. Simplemente le dijeron a sus amigos y familiares que se iban a vivir una experiencia diferente. Lo que nadie sabía en ese momento era que, en realidad, no planeaban volver. El 9 de abril de 2012, partieron en un micro de larga distancia con destino a La Falda, el centro más cercano a su nuevo hogar. Desde allí tomarían una combi hasta San Esteban, donde una familia amiga, vinculada a una comunidad alternativa llamada La Rueda del Viento, los esperaría. El lugar donde planeaban instalarse era un antiguo galpón reciclado, ubicado al pie del cerro Uritorco, rodeado de espinillos, nogales y riachuelos cristalinos. A simple vista, parecía un paraíso escondido, pero para algunos locales, ese rincón tenía fama de ser un lugar donde se ven cosas. Testimonios de vecinos hablaban de luces que aparecían sin explicación, sonidos extraños en medio de la noche, figuras que se movían entre los árboles. Nada comprobado, pero sí mencionado con frecuencia entre los lugareños. Clara, sin embargo, veía todo eso como señales. Afirmaba que eran presencias de otra dimensión, protectores del lugar. Los días siguientes a su llegada, la familia Méndez pareció adaptarse bien. Participaban de las reuniones comunitarias, se los veía recolectando hierbas, haciendo caminatas, meditando al atardecer. No tenían celular. Su forma de comunicarse con el resto del mundo era a través de mensajes por correo electrónico
que enviaban desde un pequeño cibercafé en Capilla del Monte, a 20 minutos de allí. La última vez que alguien recibió noticias de ellos fue el 18 de abril de 2012. Clara escribió un correo a su hermana en Buenos Aires. En él decía: «Estamos bien, los chicos felices, aprendiendo de todo. Este lugar es como un sueño. No sabemos cuándo volveremos. Quizás nunca. Pero no te preocupes, estamos siendo cuidados. Es lo único que puedo decirte por ahora». Esa frase, «estamos siendo cuidados», sería la última línea conocida de toda la familia. A partir de allí, el silencio. Nadie volvió a verlos. Nadie supo más nada. El galpón que habían comenzado a reacondicionar quedó cerrado. Las personas de la comunidad donde supuestamente se iban a integrar dijeron que ya no estaban allí, que habían seguido su camino, que posiblemente se internaron más en el monte, en busca de otro asentamiento espiritual. Pero ninguna de esas explicaciones satisfizo a la familia de Clara, ni a la madre de Martín, porque ambos tenían la certeza de que algo no estaba bien, y tenían razón. En las semanas siguientes, la familia fue oficialmente denunciada como desaparecida. Las primeras búsquedas se centraron en las comunidades alternativas de la zona. Se visitaron los parajes rurales, se preguntó a vecinos, se revisaron los retiros espirituales registrados, pero nadie, absolutamente nadie, tenía una pista sólida. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Pero en este primer tramo, antes de que todo se volviera misterio y oscuridad, queda la imagen de una familia que perseguía un sueño: desconectarse del mundo moderno, acercarse a lo esencial, criar a sus hijos entre árboles, silencio y estrellas. Una decisión que años después muchos aún debaten si fue un acto de libertad o el inicio de una tragedia. ¿Y tú, crees que una familia puede simplemente desaparecer por decisión propia, dejando todo atrás? ¿O hay fuerzas en estos lugares que escapan a nuestro entendimiento? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber desde qué parte del mundo estás viendo esta historia, porque este caso sigue generando escalofríos a nivel internacional. No olvides dejar tu like si te atrapan estas historias reales y suscribirte al canal con la campanita activada para que no te pierdas lo que viene, porque apenas hemos empezado a desenredar este enigma. El 19 de abril de 2012 amaneció con una niebla densa cubriendo las sierras de Córdoba. El aire tenía ese olor húmedo de tierra recién mojada y eucaliptos silvestres. Algunos vecinos recordaron haber visto humo saliendo de la chimenea del galpón esa mañana, lo que indicaba que la familia seguía allí. Pero a partir de ese día, todo lo relacionado con los Méndez se convirtió en vacío. La última persona que los vio con vida fue una mujer llamada Graciela Gaitán, que vivía a unos 500 metros de donde la familia se alojaba. Graciela, artesana y miembro de la comunidad alternativa Tierra de Luz, aseguró haber cruzado a Clara y a los niños alrededor del mediodía, en un sendero que conecta la zona con un pequeño arroyo. Clara le sonrió, saludó con la mano y dijo que iban a hacer una caminata especial. Llevaban mochilas pequeñas, botellas de agua y una manta enrollada. Lo extraño fue que Graciela, a pesar de la distancia, notó algo particular en la mirada de Clara. Una mezcla de determinación y cierta urgencia, como si supiera que era la última vez que vería algo o a alguien, dijo después en una entrevista. A las 18:00 horas, otro testigo, un campesino de nombre Leandro Borda, aseguró haber visto una figura masculina cerca de una zona de difícil acceso, conocida como la Quebrada del Silencio, un rincón escondido entre rocas, solo accesible por un camino poco visible. Borda, al ver la figura, pensó que era alguien de excursión y no le dio mayor importancia, hasta que días después vio la foto de Martín Méndez en el periódico. Era él, estoy seguro, pero lo que me perturbó no fue que estuviera solo, sino que parecía hablar con alguien que no estaba allí. Esa noche la temperatura descendió a 5 grados. Se registraron ráfagas de viento y algunas lluvias intermitentes. Nadie más volvió a ver ni a Martín, ni a Clara, ni a los niños. El 20 de abril por la mañana, Graciela volvió a pasar frente al galpón. Tocó la puerta. Nada. Llamó. Silencio. Asumió que se habían ido de excursión, pero al regresar por la tarde y encontrar todo igual, algo le hizo ruido. Miró por una ventana rota
y notó que adentro todo estaba ordenado, salvo por un detalle. Los platos del desayuno seguían sobre la mesa, como si se hubieran levantado para salir y nunca más hubieran vuelto. Al día siguiente, un integrante de la comunidad espiritual, preocupado por la falta de contacto, fue hasta Capilla del Monte para preguntar si alguien había visto a la familia. Nadie sabía nada. Fue entonces que llamaron a un amigo cercano de Martín, en Buenos Aires, quien, alarmado por la situación, notificó a la familia y finalmente a la policía. La primera reacción de las autoridades fue tibia. No había señales de violencia. El lugar no mostraba indicios de robo. No existían registros de llamadas ni movimientos bancarios sospechosos. Simplemente, una familia había desaparecido sin dejar una sola pista concreta. Al revisar el galpón, la policía encontró ropa, libros, juguetes de los niños, una mochila vacía y un cuaderno con anotaciones de Clara. Las últimas frases escritas fueron inquietantes. Hoy es el día. El camino se abre. No hay retorno posible. Solo fe. Frente a ese mensaje, los agentes especularon con la posibilidad de que se tratara de una desaparición voluntaria. Pero si así era, ¿por qué dejar todo atrás? ¿Por qué no despedirse? ¿Por qué no dar señales en más de una década? Durante los días siguientes se organizaron búsquedas a pie. Policías, rescatistas, vaqueanos. Se revisaron las márgenes del río San Francisco, los senderos del Cerro Uritorco, las quebradas profundas y hasta zonas de difícil acceso entre piedras y malezas. Pero no se halló nada. Ni ropa, ni objetos personales, ni pisadas. Un perro rastreador logró seguir un rastro leve, que se perdía justo antes de la entrada a una zona conocida por algunos como el Cañón del Umbral, un lugar envuelto en leyendas antiguas. Allí, según relatos de origen comechingón, se abrían portales invisibles hacia otros planos de conciencia. Aunque la ciencia no lo respalde, muchos aseguran que es un lugar que elige a quién se lleva y a quién no devuelve. La idea parecía descabellada, pero ante la falta total de pistas físicas, incluso los más escépticos empezaron a considerar la posibilidad de que algo fuera de lo común hubiera ocurrido. Un elemento curioso surgió el 23 de abril. Una joven llamada Melina, turista de Rosario, que acampaba con su pareja cerca del arroyo Las Mojarras, afirmó haber escuchado voces infantiles esa noche. Voces que venían desde el monte, entre susurros y carcajadas. Cuando intentaron seguirlas con linternas, no encontraron a nadie, pero al volver a la carpa, descubrieron algo perturbador. Sobre la lona exterior, alguien o algo había dibujado una espiral con barro. La espiral era idéntica a una que Clara solía dibujar en sus cuadernos como símbolo de transición espiritual. ¿Era coincidencia? ¿O alguien estaba intentando dejar una señal? Las autoridades, sin pruebas sólidas, no consideraron este testimonio como relevante, pero a nivel local, la tensión aumentaba. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos decían que la familia había sido absorbida por una secta oculta. Otros aseguraban que habían cruzado un portal energético. Algunos, más pragmáticos, creían que habían muerto intentando sobrevivir en el monte. Pero la realidad era esta. Una familia entera se había esfumado sin dejar rastro. Durante meses, sus rostros aparecieron en carteles, programas de televisión, periódicos regionales. Pero la cobertura fue disminuyendo. Sin novedades, sin cuerpo, sin crimen confirmado, el caso se fue apagando, como la llama de una vela que nadie recuerda apagar. En la comisaría de La Falda, el expediente quedó con el título «Desaparición voluntaria sin indicios de delito». Pero para las madres de Clara y Martín, esa etiqueta era una burla. Mi hija nunca se iría sin despedirse, jamás. Algo o alguien se la llevó, dijo la madre de Clara en una entrevista de 2013. Y mientras el caso se perdía en el tiempo, lo único que quedaba eran las preguntas. ¿Qué sucedió realmente ese día? ¿Por qué dejaron su vida anterior con tanta convicción? ¿Quién o qué los esperaba en lo profundo de la sierra? Y lo más perturbador, ¿es posible desaparecer sin dejar ni un solo hilo por donde tirar? ¿Tú qué piensas? ¿Puede una familia entera abandonar todo sin que nadie lo note? ¿O hay fuerzas oscuras que aún no entendemos en estos rincones de la naturaleza?
Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué harías tú si un ser querido simplemente desapareciera, sin pistas, sin señales, sin nada. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? Me interesa saber cuán lejos viajan estos misterios. Y si esta historia te está atrapando, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene te va a estremecer aún más. La denuncia formal por la desaparición de la familia Méndez fue radicada el 24 de abril de 2012, exactamente 5 días después de que se los viera por última vez. El retraso en activar una búsqueda efectiva fue, desde el principio, uno de los errores más graves. Las autoridades locales asumieron que se trataba de una desaparición voluntaria, motivada por una ideología de vida alternativa y no un caso urgente. Durante los primeros días, los operativos fueron mínimos. 2 oficiales de la comisaría de La Falda, sin experiencia en búsquedas en zonas rurales, realizaron una inspección superficial en el galpón. Más allá del cuaderno de Clara y algunos objetos personales intactos, no se recolectó ninguna evidencia. No hubo peritajes ni rastreo con perros. Las mochilas de los niños no estaban, tampoco la cámara de fotos familiar ni una pequeña linterna recargable. Lo demás parecía igual que siempre. La madre de Clara viajó desde Buenos Aires al enterarse de la noticia. Lo primero que dijo al entrar al galpón fue: «Acá falta algo. No me pregunten qué, pero lo siento». La intuición de una madre. Nadie le hizo caso. 5 días después, ante la presión de los medios y la viralización del caso en redes sociales, se desplegó una búsqueda más seria. Participaron más de 40 personas, entre policías, bomberos voluntarios, vaqueanos y vecinos de las comunidades cercanas. Las sierras fueron divididas por sectores. Se revisaron cuevas, quebradas, arroyos, refugios abandonados. Se utilizaron drones y helicópteros. Pero el monte serrano es traicionero. La vegetación espinosa, los caminos que se bifurcan sin señalizar, los precipicios ocultos, la niebla repentina. Es un terreno que parece expandirse cuanto más se recorre. Cada búsqueda terminaba en frustración. Los perros rastreadores marcaron un punto específico en la quebrada del silencio, el mismo lugar donde un testigo dijo haber visto a Martín, pero al excavar en la zona solo se encontraron raíces secas y piedras antiguas. Uno de los perros, al llegar a una especie de cueva oculta entre la maleza, se negó a entrar. Ladró con fuerza, dio media vuelta y se alejó temblando. Un rescatista que estaba presente ese día recuerda el momento con claridad. Fue como si hubiera sentido algo que nosotros no podíamos ver. Nunca había visto a un perro tan entrenado comportarse así. A la semana siguiente, una patrulla encontró una prenda de vestir infantil, una campera azul con dibujos de dinosaurios colgando de una rama. La madre de Clara dijo que era de Benjamín, pero según el informe policial, no pudieron confirmarlo por ADN. El forro interior estaba mojado, deteriorado. Lo etiquetaron como evidencia no concluyente y nunca se volvió a mencionar oficialmente. La investigación entró en un estado de confusión. Se entrevistó a más de 60 personas de la zona. Algunos aseguraban que la familia había sido vista en otros pueblos cercanos, que tal vez estaban huyendo de algo. Un rumor especialmente persistente decía que Clara y Martín habían participado en un ritual prohibido con una secta conocida como los Hijos del Retorno. Este grupo, según reportes de inteligencia de Gendarmería Nacional, había sido vinculado con desapariciones anteriores en zonas rurales del norte argentino. Tenían prácticas de aislamiento extremo, ayunos prolongados y rituales nocturnos cerca de formaciones rocosas consideradas portales de purificación. Sin embargo, no había evidencia de que los Méndez estuvieran vinculados directamente con ellos. Una de las pistas más extrañas surgió en mayo. Un vaqueano halló, enterrada parcialmente bajo un árbol seco, una hoja escrita a mano, protegida por un plástico. El papel estaba doblado con precisión y parecía haber sido colocado con cuidado. El texto, breve y en mayúsculas, decía: «No busquen, estamos donde siempre debimos estar». El calígrafo forense que analizó la escritura dijo que no coincidía ni con la letra de Martín ni de Clara. Aún así, muchos lo tomaron como una señal, una advertencia o una confesión. Pese a todo,
No se encontraron rastros físicos de la familia, ni ropa, ni restos, ni dispositivos electrónicos, nada. Con el paso de los meses, el caso fue archivándose. Los investigadores fueron reasignados. La causa quedó en manos de una fiscal, que apenas se ocupó de mantener el expediente activo. Sin indicios de delito, sin cuerpos, sin movimiento bancario, no hay mucho que hacer, declaró. Lo cierto es que nadie entendía cómo una familia podía desaparecer con esa perfección. Las hipótesis oficiales variaban. Algunos apuntaban a una muerte accidental, que se habían perdido, deshidratado o caído en alguna zona inaccesible. Pero el hecho de que no se haya hallado un solo resto, ni siquiera un hueso, desmentía esa teoría. Otros hablaban de una fuga, que habían cambiado de identidad, que todo fue un montaje para desaparecer y comenzar de nuevo en otro lugar. Pero esa idea tampoco resistía un análisis profundo. No había movimientos en bancos, ni llamadas, ni uso de tarjetas, ni registros migratorios. Entonces apareció la teoría más inquietante, la intervención de un grupo, una comunidad cerrada, posiblemente vinculada al esoterismo extremo, que los absorbió o los obligó a recluirse para siempre. Se investigaron varias comunidades alternativas, pero todas negaron cualquier vínculo con la familia. En una de esas visitas, sin embargo, una testigo dio un testimonio perturbador. Una mujer de nombre Diana, que perteneció brevemente a la comunidad Semilla Estelar, dijo lo siguiente: ellos vinieron a una reunión con nosotros. Martín habló mucho de la transición, de la puerta que se abre solo una vez. Clara lloraba. Dijo que estaban listos, que no todos lo logran, pero que ellos sí iban a llegar. ¿Llegar a dónde? Nadie lo sabe. Y esa fue la tónica general del caso durante los siguientes años. Testimonios inconclusos, rumores, hipótesis sin pruebas. En 2015, una ONG especializada en personas desaparecidas retomó el caso. Realizaron una nueva campaña de visibilización. Colocaron afiches en las rutas, organizaron charlas en escuelas y comunidades rurales. Lograron que el expediente se reabriera. Pero sin nuevas pistas, el impulso se desvaneció otra vez. En 2017, un documental independiente titulado Los que se van sin rastro incluyó el caso de los Méndez. Fue entonces cuando miles de personas en Internet comenzaron a interesarse por lo ocurrido. Surgieron foros, teorías, incluso se organizaron grupos de búsqueda autoconvocados. Pero nadie encontró nada más. Y así como un eco que se pierde en el monte, la historia de los Méndez volvió a hundirse en el silencio. Una ausencia perfecta, una desaparición sin huellas, una historia que parece escrita no en el mundo real, sino en los bordes de lo inexplicable. ¿Crees que esta familia realmente eligió desaparecer? ¿O fueron parte de algo mucho más oscuro y difícil de imaginar? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Hay lugares en este mundo que nos conectan con realidades que no comprendemos? ¿Has sentido alguna vez que algo te llama desde lo invisible? Quiero saber desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. ¿También te ha dejado pensando? Y si este misterio te ha atrapado, por favor, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que encontraron 13 años después cambiará todo lo que creías saber. Durante más de una década, el caso Méndez se mantuvo como un eco persistente en la memoria de los habitantes de San Esteban, La Falda y Capilla del Monte. Un silencio incómodo, como si el monte supiera guardar secretos que el tiempo no puede borrar. Sin embargo, en abril de 2025, exactamente 13 años después de la desaparición, un hallazgo inquietante removió el polvo del olvido y lo convirtió en un caso activo nuevamente. Todo comenzó cuando un grupo de arqueólogos aficionados, exploradores de cuevas antiguas en la zona del Cerro Las Gemelas, se internó en una quebrada apenas conocida, fuera de las rutas turísticas. El lugar, accesible solo tras una caminata de 6 horas y una escalada técnica, era prácticamente desconocido incluso para los lugareños. Lo que buscaban era una serie de petroglifos precolombinos, pero lo que encontraron fue completamente distinto. En el fondo de una gruta de apenas 2 metros de altura, protegida por una formación rocosa natural que parecía una especie de portal de piedra, hallaron una pequeña estructura de piedras dispuestas en forma circular. En el centro, sobresaliendo de la tierra,
Había una caja metálica oxidada sellada con una cuerda trenzada y cera endurecida. El lugar estaba marcado por espirales dibujadas en las paredes con pigmento natural, casi idénticas a las que Clara solía esbozar en su diario. Los exploradores, sin comprender la magnitud de lo que acababan de encontrar, abrieron la caja y notificaron a la policía al descubrir lo que había en su interior. Varias hojas escritas a mano, algunas claramente deterioradas por la humedad, un mechón de cabello atado con una cinta infantil y una fotografía. La familia Méndez, con los niños en brazos, parados frente al galpón donde vivieron, y detrás de ellos, una figura oscura, alta, imposible de identificar con claridad. La policía llegó al lugar 3 días después. La zona fue acordonada y el hallazgo derivó directamente en la reapertura oficial del expediente. Los escritos fueron enviados a análisis grafológicos. El resultado, 3 de las páginas, coincidían con la letra de Clara. Una en particular estremeció a todos. Si encontrás esto, no lo compartas. El que mira demasiado, ve lo que no debe. Nos fuimos por voluntad, pero no solos. Algo nos abrió la puerta. No pidan volver. No estamos perdidos. Estamos más cerca que nunca, en un lugar sin tiempo. El texto estaba fechado, 20 de abril de 2012, el día exacto en que se reportó la desaparición. El mechón de cabello, según estudios forenses, pertenecía a un niño menor de 5 años, con un 98% de compatibilidad genética con la línea materna de Clara Medina. Aunque no concluyente, todo apuntaba a que era de Benjamín. Pero lo más perturbador fue la fotografía. Tomada con una cámara analógica, mostraba a la familia completa. Sonreían como si se tratara de una imagen común, pero en el fondo, detrás de los árboles, se distinguía una figura humanoide, alargada, con extremidades desproporcionadas. Los técnicos intentaron analizarla digitalmente, pero el negativo original estaba dañado. Aún así, expertos en edición confirmaron que la figura no parecía haber sido añadida. ¿Quién o qué estaba ahí con ellos? La imagen fue difundida solo entre los investigadores, no se hizo pública, pero uno de los policías filtró la existencia de la misma a un periodista local, quien la describió en su blog como la figura más aterradora que he visto jamás. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente. Programas de televisión, podcasts de misterio, investigadores independientes, todos querían saber qué había detrás. ¿Dónde habían estado durante todos estos años? ¿Siguen vivos? ¿Fueron capturados, protegidos o absorbidos por algo mayor? Algunos pensaban que el mensaje de Clara era una advertencia clara, que la familia había llegado a una dimensión paralela, una frecuencia espiritual desconocida, un plano entre la vida y la muerte. Otros, más escépticos, creían que todo fue parte de una fuga muy bien planificada, que tal vez la familia dejó esas pistas a propósito, como parte de un ritual simbólico. Pero había algo que nadie podía explicar. Durante la inspección del lugar, uno de los oficiales, el agente Pablo Vázquez, afirmó haber escuchado dentro de la cueva una especie de canto, como un murmullo en un idioma indescifrable, intermitente, que parecía venir de las paredes. Grabó un audio de casi 45 segundos. El sonido fue enviado a expertos en acústica de la Universidad Nacional de Córdoba. La conclusión fue desconcertante. Las frecuencias contenían patrones que no correspondían a sonidos naturales conocidos. El archivo, denominado Fragmento 13, aún no ha sido publicado oficialmente, pero circula entre los círculos de investigadores de lo paranormal. En paralelo, un nuevo testigo se presentó espontáneamente. Un hombre llamado Sergio Carrizo, exmiembro de la comunidad La Rueda del Viento, aseguró haber visto a Clara en 2015 caminando sola por un sendero secundario cerca de Ongamira. Dijo que la reconoció por su cabello rojizo y la manera particular en que sostenía una bolsa de tela. Al acercarse, la mujer lo miró y dijo una sola frase: «Todavía no es el momento». Después, desapareció entre los árboles. Sergio no volvió a verla nunca más. Este testimonio fue tomado con cautela, pero al mostrarle fotos antiguas, confirmó con seguridad que se trataba de Clara. ¿Sigue viva? ¿Está esperando algo? ¿Hay un momento que aún no ha llegado? Y entonces surgió una teoría más compleja. Una antropóloga del CONICET
especializada en rituales ancestrales, sugirió que lo hallado en la gruta podría corresponder a un tipo de ofrenda simbólica para un desprendimiento espiritual, que Clara y Martín habían ingresado voluntariamente a un proceso ritual para trascender el plano físico, que el sitio era una especie de útero ritual, un umbral, y que la figura en la foto podría representar un arquetipo protector, o todo lo contrario. Pero incluso esa teoría tiene grietas, porque nadie puede explicar cómo sobrevivieron 13 años, dónde, con qué medios, ni por qué no aparecieron antes, ni cómo pudieron llegar a un sitio tan inaccesible con 2 niños pequeños, y sobre todo, ¿quién sacó esa foto? Las cámaras familiares nunca aparecieron. Ningún vecino recuerda haberlos visto con una cámara analógica. Entonces, si fue tomada por un tercero, ¿quién era? Los investigadores oficiales, frente a tanta incertidumbre, decidieron no divulgar públicamente los hallazgos, pero el rumor ya era incontrolable. Las redes sociales comenzaron a especular sobre sectas ocultas, rituales interdimensionales, puertas energéticas. Algunos incluso aseguraron haber soñado con los Méndez, y en sus sueños, los niños no habían envejecido un solo día. Los foros se llenaron de preguntas. ¿Están atrapados en un ciclo temporal? ¿Fueron absorbidos por una fuerza mayor? ¿Eligieron dejar este mundo? ¿O fueron llevados? Lo cierto es que el hallazgo en esa gruta reabrió no solo el expediente policial, sino un nuevo capítulo en la historia del misterio, porque ya no se trata solo de una familia que desapareció. Ahora hay elementos físicos, mensajes escritos, cabellos, símbolos, sonidos, testimonios, y una fotografía que nadie puede olvidar. ¿Y tú, después de todo esto, sigues creyendo que simplemente se fueron? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que realmente ocurrió? ¿Qué representa esa figura en la fotografía? ¿Por qué Clara escribió que estaban más cerca que nunca? Quiero saber desde qué parte del mundo estás viendo este video. Este caso ya no es solo argentino, es un enigma humano. Dale like si este misterio te mantuvo con la piel erizada. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para lo que viene, porque en el próximo tramo vamos a explorar las teorías más perturbadoras jamás planteadas y una reflexión final que te va a perseguir por mucho tiempo. A 13 años de la desaparición y tras el hallazgo perturbador en la Gruta del Cerro, el caso Méndez dejó de ser solo una búsqueda policial para convertirse en un enigma sin fronteras. Una herida abierta en la conciencia colectiva. Nadie puede explicarlo del todo, nadie puede afirmarlo con certeza, pero todos sienten que detrás de esta historia hay algo más, algo que no quiere ser revelado. ¿Qué pudo haber ocurrido realmente? La primera teoría, sostenida por algunos sectores oficiales, apunta a una desaparición planificada. La familia, movida por una profunda convicción espiritual, habría decidido cortar todo lazo con su vida anterior para iniciar una existencia clandestina, posiblemente en una comunidad oculta o en una región inaccesible. Esta teoría explicaría el silencio absoluto, la falta de registros y la carta donde Clara afirmaba que no estaban perdidos. Pero incluso los defensores de esta teoría admiten que hay demasiados elementos inquietantes. ¿Por qué dejar una caja enterrada en una gruta? ¿Quién escribió la nota que decía «no busquen»? ¿Y por qué los niños, tan pequeños, habrían sido incluidos en una decisión tan radical? La segunda teoría se interna en el terreno de lo criminal, que la familia fue captada por una secta peligrosa, absorbida y posteriormente silenciada. Grupos como los Hijos del Retorno o la Puerta del Oeste han sido mencionados en otros casos similares, donde familias enteras desaparecen sin dejar rastros. Algunas pistas apuntan a rituales de aislamiento extremo, doctrinas de trascendencia y sacrificio simbólico. Sin embargo, en el caso Méndez, no se han encontrado vínculos directos con estas organizaciones. Lo poco que se sabe surge de testimonios sueltos, sin pruebas contundentes. Y, como siempre, lo más aterrador es lo que no se puede comprobar. La tercera teoría es la más difícil de aceptar, pero también la más persistente. Habla de una desaparición por causas anómalas, una especie de evento inexplicable, vinculado a las zonas de alta energía electromagnética en la sierra,
donde desde hace décadas se reportan luces, sonidos, apariciones. Algunos creen que estos lugares son portales naturales, puntos de conexión entre realidades, dimensiones o estados de conciencia. Clara y Martín, profundamente conectados con esta idea, podrían haber intentado una especie de cruce espiritual y haberlo logrado. Esta hipótesis se ve alimentada por los testimonios del canto dentro de la cueva, los sueños colectivos reportados por internautas, los símbolos ancestrales hallados en las paredes y la figura captada en la fotografía. Una presencia imposible, sin rostro, sin lógica. ¿Fue todo producto de una sugestión colectiva? ¿O realmente hay lugares en este mundo que no siguen las reglas del tiempo ni del espacio? Algunos expertos en simbología esotérica analizaron el mensaje de Clara con una nueva perspectiva. Según ellos, la frase "más cerca que nunca en un lugar sin tiempo" no implica muerte, sino otra forma de existencia. Una especie de desprendimiento voluntario del plano material, guiado por un ser o entidad que los condujo a ese umbral. Pero eso es posible. La ciencia no puede probarlo, la ley no puede perseguirlo, la lógica no puede entenderlo. Y tal vez ahí radica el corazón de esta historia, en aceptar que hay casos que no necesitan resolución para ser reales, que hay misterios que, al no ser descifrados, nos obligan a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué hay más allá del sentido común. ¿Qué impulsa a una familia a dejarlo todo y desaparecer? ¿Fue un acto de fe o una tragedia invisible? ¿Están vivos, ocultos entre nosotros, en algún rincón recóndito del país? ¿O realmente traspasaron un umbral al que pocos han llegado? Y lo más importante, ¿qué nos dice eso sobre nosotros? Sobre nuestros miedos, nuestra necesidad de entenderlo todo, nuestra obsesión por encontrar explicaciones, incluso donde tal vez no las haya. Hoy los rostros de Martín, Clara, Emilia y Benjamín siguen sin aparecer en los registros oficiales. No hay cuerpos, no hay conclusiones. Solo una caja enterrada, una carta escrita a mano, un mechón de cabello y una imagen que no deja dormir a quienes la vieron. Y eso a veces es más que suficiente para que el misterio siga vivo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú qué crees que pasó realmente con la familia Méndez? ¿Fueron víctimas de algo humano o de algo mucho más profundo? Déjame tu teoría en los comentarios. No importa si es lógica o completamente mística, esta historia nos pertenece a todos los que no dejamos de preguntarnos qué ocurrió. Y decime, ¿desde dónde estás viendo este video? ¿Te han ocurrido cosas extrañas en lugares de naturaleza intensa? Dale like si esta historia te hizo pensar más allá de lo habitual. Comenta con tu teoría. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos casos, porque si esta historia te estremeció, lo que viene puede sacudirte todavía más. Nos vemos en el próximo misterio.